acerca de Nicodemo y el gobierno. Quiero decirte, iglesia, que Nicodemo no vino del mundo. Nicodemo vino de Babilonia. Nicodemo no vino donde Yeshua, estando enterrado en el mundo. Nicodemo vino donde Yeshua, estando enterrado en el reino. Nicodemo no estaba atrapado por el mundo. Nicodemo estaba atrapado por Babilonia. Nicodemo, cuando vino donde Yeshua, Nicodemo no tenía años de estar en el mundo. Nicodemo tenía años de estar en Babilonia. La iglesia logró salir por muchos años del mundo, pero la iglesia nunca ha logrado salir por muchos años de Babilonia. La iglesia, su problema de la iglesia no es un problema de estar sumergido y amarrado y atado al mundo, tampoco al pecado. Su problema de la iglesia es un problema, literalmente un problema de estar sumergido y estar escondido en Babilonia. La iglesia se ha sumergido a un sistema religioso que se llama, hoy en día, como en los tiempos de Yeshua, antes en los tiempos de Yeshua, el lenguaje judaizante, el lenguaje griego, el lenguaje romano, no le entendió al lenguaje del reino. En este tiempo, el lenguaje evangélico, el lenguaje católico, el lenguaje de los mormones, el lenguaje de los testigos de Jehová, el lenguaje apostólico y profético, inclusive, no le entiende al lenguaje del reino, no le entiende al lenguaje del gobierno. Yo quiero decirte, iglesia, que Nicodemo no vino estando en el mundo, Nicodemo vino estando en Babilonia. La iglesia no es el producto de líderes y ministerios que no quieren salir del mundo. La iglesia es el producto de líderes y ministerios que no quieren salir de Babilonia. Pues la iglesia logró salir del mundo, pero nunca logró salir de Babilonia. La iglesia es el resultado, hoy en día, de que ella se ha sumergido a un sistema religioso llamado evangélico, llamado cristiano, llamado católico, llamado mormón, llamado testigo de Jehová, llamado Buda, llámese Alá. Ella es el producto de ese sistema. Nicodemo vino donde Yeshua porque él estaba atrapado en Babilonia. Él estaba amarrado en Babilonia. Él era el producto de un sistema en crisis. Su religión no le daba resultado. Cuando Nicodemo vino donde Yeshua, Nicodemo representa a la iglesia, al corporativo, a los 5 ministerios, representa al cuerpo, representa a Jerusalén, representa la mano de Dios, representa al gobierno de Dios, que están atrapados en las tinieblas, que están atrapados en la mezcla, que están atrapados en las tinieblas. Pues quiero decirte algo bien importante. Nicodemo vino donde Yeshua, no a buscar una religión, porque Nicodemo ya lo tenía. Nicodemo vino a buscar el reino. Nicodemo no vino a buscar, escucha esto, Nicodemo no vino a buscar una religión, porque él era el producto y el resultado de su religión. Él era hijo de Anás y Caifás. Él tenía sus contactos de Anás y Caifás. Él venía de la matriz de Anás y Caifás. Él era religioso hasta sus médulas. Cuando Nicodemo escuchó el lenguaje de Yeshua, cuando Nicodemo escuchó el evangelio del reino, cuando Nicodemo escuchó el mensaje de los entendidos del reino, su mente literalmente fue interrumpido. Su mente literalmente fue confrontado por el lenguaje del Espíritu, por el lenguaje celestial, por el lenguaje divino. Pues el reino no es una idea humana,
El reino es una idea divina. Cuando Nicodemo vino donde Yeshua, él no estaba casado con la idea del Padre, que es su reino. Nicodemo estaba casado con la idea de los hombres, que se llama Babilonia. Pues religión es la idea de los hombres. Religión no es la idea del Padre. Religión no tiene nada que ver con Cristo. Religión no tiene nada que ver con Cristo ni en todos sus términos. Pues Yeshua nunca nos habló de religión, ni nunca pronunció la palabra religión, ni en su lenguaje hebreo, ni en su lenguaje arameo, ni en su equivalente griego. Yeshua nunca nos habló de religión. Pues los reyes no vienen a traerte una religión, los reyes vienen a traerte un gobierno. Cuando Nicodemo vino donde Yeshua, Nicodemo estaba sumergido en la idea de los hombres. Él era esclavo de la idea de los hombres. Él había nacido en Babilonia. Este tiempo es un tiempo de que cuando se habla del nacer de nuevo, ¿por qué Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo? Porque Dios no quiere que nosotros nazcamos en Babilonia. Porque cuando nosotros nacemos en Babilonia, nosotros somos una generación que tiene mezcla, una generación mezclada, una generación con velos, una generación que ya está llena, una generación que ya está casada con su doctrina. Pues en el tiempo de Nicodemo no adoraba ídolos, Nicodemo no adoraba ídolos, Nicodemo no tenía dioses, pero Nicodemo adoraba su doctrina. Nicodemo adoraba su ley. Pues el griego adora su sabiduría, el griego adora su razón. El griego adora su razón. El judío adora su ley. El evangélico adora su doctrina. Los entendidos adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A Nicodemo nunca su doctrina le mostró el reino. Nicodemo era el producto de una doctrina que nunca le mostró el reino. Pues Nicodemo era un entendido de la Torá y de la ley. Él se conocía la Biblia, él se conocía toda la ley de Moisés, la ley de los profetas, de los salmos, pero él nunca la había encontrado el reino. Pues el reino, él nunca entendió que el reino no se recibe por doctrina, ni por teología, ni por estudios, ni por investigaciones, ni por informaciones, ni por libros, ni por libreros, ni por bíblicos, sino por revelación, por gracia. Pues el reino no se recibe un domingo en la mañana. El reino se recibe con otro espíritu. El reino se recibe con hambre. El reino se recibe por gracia. El reino lo reciben gente de otro espíritu, gente de otra naturaleza, gente de otra matriz. Para recibir el reino, yo tengo que ser arrancado de Babilonia y ser trasladado al reino del Hijo. Nicodemo vino. Nicodemo era el producto de Babilonia. Nicodemo tomaba a la gente del mundo para invitarlo a Babilonia. Nicodemo no le invitaba a la gente del mundo para invitarlo al reino, sino Nicodemo le invitaba a la gente del mundo para enterrarlo en Babilonia. Hoy en día la iglesia está haciendo lo mismo, porque ella es el producto de un sistema en crisis, de un sistema en tránsito. Nicodemo era el producto de un sistema cautivo. Nicodemo estaba en cautiverio. Cuando hablamos de cautiverio, no necesariamente hablamos del cautiverio de pecado, sino hablamos de un cautiverio mental. Porque el más grande cautiverio del hombre es la generación, es la simiente que nunca le resplandeció la luz del Evangelio y que nunca le rompió los velos de su mente, de su matriz, de su espíritu. El reino escuchen esto, el reino no se forma y se fundamenta en la mente. No cometamos el error. El reino se fundamenta en el espíritu, se forma y nace en el espíritu mismo del hombre. Pues el reino no es mecanizado, el reino no es filosófico, para que simplemente se llegue a incubar en nuestra mente. El reino se llega a incubar, se llega a engendrar en nuestro espíritu.
Pues el reino es la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, para que nazca una nueva especie. Quiero decirles a todos ustedes que el nacer de nuevo, cuando Nicodemo vino a Yeshua, Nicodemo vino para salir de la brujería, de la masonería. El evangelio de Nicodemo era un evangelio mezclado. Pues cuando nosotros estamos en religión, nuestro evangelio es mezclado. Y cuando hablamos de mezclado, es porque tiene un poquito de los bautistas, tiene un poquito de los romanos, tiene un poquito de los católicos, tiene un poquito de los mormones, tiene un poquito de los griegos, tiene un poquito de los masones. Es decir, el evangelio de religión es un evangelio que no tiene ni siquiera una identidad propia. Es un evangelio que tiene diferentes fuentes. En cambio, el evangelio del reino tiene una sola fuente, y es el corazón del Padre. Quiero decirte, iglesia, que el evangelio de Nicodemo era un evangelio mezclado, era un evangelio que prostituía. ¿Por qué? Porque tenía como fuente a Paracelso, tenía como fuente a Aristóteles, a Platón, tenía como fuente a la masonería, a la brujería, a la hechicería, a la iniquidad. Nicodemo no tenía un problema de pecado, Nicodemo tenía un problema de iniquidad. Pues para estar en iniquidad yo solamente tengo que sumergirme a la idea de los hombres y casarme con la idea de los hombres, para tomar a la gente y sumergirlo a la iniquidad. La iniquidad es tomar un sistema de creencias incorrecto y hacerlo verdad en mi vida. Desde ese momento es cuando yo entro en iniquidad, cuando yo me caso con la idea de los hombres, para dejar de lado la idea del Padre y su reino. Yo no puedo salir de pecado si primero no salgo de la idea de los hombres. Para que yo salga de pecado, yo tengo que salirme de iniquidad, porque la raíz del pecado es la iniquidad. Nicodemo no tenía, escucha bien, Nicodemo no tenía años de estar en pecado. Nicodemo tenía años de estar en iniquidad. Pues si Nicodemo era un cumplidor de la Torá y de la ley, y celoso, hasta sus médulas, hasta sus tuétanos, y todo su ser. Nicodemo tenía un problema, literalmente, un problema de confusión. Nicodemo tenía un problema de mezcla. Su doctrina era la más enferma. Quiero decirte que cuando un ministerio, una iglesia, no tiene el reino, se convierte esa persona, en primer lugar, se convierte esa persona, ese ministerio se convierte en el principal enemigo del reino. Cuando nosotros estamos en Babilonia, una cosa es estar en Babilonia y otra cosa es estar en el mundo. Cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros venimos contra el Padre. Cuando no estamos en el mundo, nosotros venimos contra nuestra esposa y nuestros hijos. Pero cuando nosotros estamos en Babilonia, nosotros nos convertimos directamente, literalmente, en los enemigos del Padre y su reino. ¿Por qué? Porque tomamos a este mundo y lo sumergimos a la idea de los hombres, viniendo directamente contra el plan y los propósitos y las intenciones y los deseos del corazón del Eterno. Es por eso que cuando un ministro está en Babilonia, ese ministro se convierte y pasa a ser, en primer lugar, en el más grande enemigo del Padre y su reino. No Satanás, no los demonios, sino el que llega literalmente a enfermar a su nación, a convertirse en el más grande enemigo del Padre y de sus intereses, de su reino y de su propósito eterno, es el hombre. Quiero decirles algo bien importante a ustedes. Religión es el nacimiento de una generación que perdió el entendimiento. Pues Yeshua le dijo a Nicodemo: ¿cómo tú, siendo maestro, no entiendes lo que yo te digo? Religión es el resultado de una generación que perdió el entendimiento. Donde hay ausencia de entendimiento, es el nacimiento de una nueva religión. Yo no necesito estar en pecado para crear una nueva religión. No necesariamente. Yo solamente necesito perder el entendimiento para crear una nueva religión.
y sumergirlo a iniquidad a toda una nación. Nosotros hemos sido el producto, toda Latinoamérica, todos los 5 continentes han sido el producto de gente que ha sido enviada a cada territorio, a cada nación, no para enterrar, no para desenterrar a las naciones, sino para enterrar a naciones. Porque durante mucho tiempo, y ahora en la actualidad sigue viniendo gente, inclusive a su nación de usted, inclusive a la nación mía, viene no a desenterrarnos. ¿Por qué? Porque la única forma para que Nicodemo salga de su entierro donde él estaba, él tuvo que Yeshua mostrar el reino. Porque la única forma para que toda una nación salga de su entierro donde ella está, de la tumba donde ella está, del subterráneo donde ella está, de las tinieblas donde ella está, es que literalmente a esa nación se le pueda mostrar el reino. Es por eso que una iglesia, una nación, un ministerio, necesariamente nace con el reino. Pues Nicodemo, escuchen esto bien, Nicodemo era maestro cuando ya se había acercado a Yeshua. Pues Yeshua mismo le dice, ¿cómo tú siendo maestro no entiendes lo que yo te digo? Nicodemo era maestro. Ser maestro es parte del ministerio quíntuple, ahora llevado en la actualidad. Nicodemo era un rabino. Nicodemo era un maestro. Nicodemo hacía más daño abriendo su boca que un hombre inconverso del mundo. Porque tú literalmente te conviertes en la persona en quien tú persigues. Porque tú eres el producto de quien tú sigues. Porque tú eres el producto de quien tú oyes, de quien tú escuchas. Es por eso que Yeshua siempre dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Él habló más de tener cuidado con la levadura de los fariseos, entendiendo específicamente que no hay 2 levaduras. Solamente hay una sola levadura, una sola levadura, que es el reino. Cuando Yeshua habla de que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, habla en relación de que eso de que no es una levadura, sino es un argumento. Es una idea de los hombres, es una doctrina sin esencia, sin sustancia. La única levadura que toma a este mundo y lo sumerge y lo lleva a la altura del varón perfecto y del hijo maduro, a la iglesia, es la levadura del reino. No existen 2 levaduras, existe una sola levadura, la levadura del reino. Todo aquello que es ilusorio, todo aquello que es torcido, todo aquello que es falaz, nunca va a ser levadura. Pues es por eso que Yeshua dijo que nos cuidemos de la levadura. Hablando en relación de qué. No en relación de que era levadura como tal, que cumplía una misión, un propósito divino, para el cumplimiento del propósito eterno del Padre, sino de una levadura que nos hacía perder la esencia, la sustancia, el propósito, el mensaje, la intención, la naturaleza, los principios, los fundamentos del reino. Cuando Nicodemo vino donde Yeshua, Nicodemo estaba enterrado en Babilonia. Nicodemo había nacido en Babilonia. Nicodemo había sido parte del sistema de Babilonia. Nicodemo había bebido de los pechos de Babilonia. Nicodemo había bebido de la matriz de Babilonia. Nicodemo venía de esa fuente. Es por eso que Yeshua literalmente, cuando Yeshua le habla del nacer de nuevo, Yeshua le habla en relación de salir de Babilonia para ser trasladado al reino del Hijo. Es por eso que yo puedo haber logrado salir del mundo, pero no necesariamente de Babilonia. Mucha gente ha recibido a Yeshua, pero nunca ha nacido de nuevo. Pues el nacer de nuevo no me habla de recibir a Yeshua. El nacer de nuevo me habla de la entrada al reino. El nacer de nuevo es la generación que nace del agua y del Espíritu. Es la generación que es arrancada de Babilonia y es trasladado al reino. El mayor arrebatamiento no es la que te habla Babilonia de irte al cielo. El mayor arrebatamiento es cuando tú sales de Babilonia
y eres sumergido al reino de la luz, y eres sumergido al reino del Hijo, eres sumergido al heredero del trono de David, eres sumergido a la casa de David y a la casa de José, a la casa de Isaacar, a los hijos entendidos en los tiempos y sazones del Eterno. Nicodemo venía donde Yeshua, pero Nicodemo estaba enterrado en las tinieblas. Nicodemo te predicaba siendo influenciado por la brujería, por la hechicería, por la mezcla. Desde ahí te predicaba Nicodemo. Desde ahí profetizaba Nicodemo. Es por eso que la generación que más daño han hecho a nuestras naciones son la generación que nunca han salido de Babilonia, porque desde ahí han profetizado sobre nuestras naciones. Desde esa posición, desde ese espíritu, desde ese trono de Babilonia, han profetizado nuestras naciones, han profetizado a nuestros hijos, han profetizado al cuerpo, han profetizado a la iglesia, han profetizado confusión, han profetizado muerte, han metido velos, han metido vendas mágicas, han metido velos de hechizo, han metido velos de estupor. Es por eso que el mayor velo no te lo ponen los demonios, no te lo pone Satanás. El mayor velo te lo pone el hombre. Antes, el mayor velo te lo ponía Satanás cuando vino en Adán y Eva. Hoy en día el mayor velo te lo pone el hombre. Porque desde la caída del hombre, Satanás pasó al segundo plano. Y el hombre se convirtió en el primer plano. Porque desde el mismo momento que el hombre pierde el reino y el entendimiento, desde el mismo momento que el hombre pierde el propósito y la intención original del Padre, el hombre se convierte en el primer enemigo del Padre y de su reino. Satanás, lo que Satanás quería literalmente era que él ya no viniera contra el Padre de manera directa, sino indirecta, a través del hombre. Es decir, él ya no quería tener una participación directa, sino él lo quería hacer a través del hombre. Y para que él lo haga a través del hombre, y para que el hombre se convierta en una herramienta que venga contra el Padre y su propósito eterno, y que venga contra el Padre y su reino restaurado totalmente sobre la tierra, Satanás sabía que tenía que venir contra el entendimiento y la matriz del hombre. Es por eso que la palabra te dice que cuando Elohim habla con Satanás y con la iglesia, él habla que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente, más la simiente de la serpiente le pisaría el talón a la iglesia. El talón es nuestra matriz, el talón es nuestro entendimiento. Pues cuando Adán pecó, se le fue reducido su entendimiento, él cayó de un trono divino y se sumergió en un trono terrenal. Adán salió del reino para entrar a Babilonia, para entrar a Egipto, para entrar al mundo. Pues Dios determina la muerte del hombre, no como una muerte física, sino como una muerte cuando nosotros nos sumergimos a Babilonia. En Babilonia el Padre nos ve enterrados. En Babilonia, iglesia, quiero decirte esto bien importante. Cuando Nicodemo vino donde Yeshua, Nicodemo no era iglesia. Pues en religión nosotros no somos iglesia ni en todos sus términos. Pues Cristo no tiene nada que ver con religión ni en todos sus términos. Pues Cristo no es religión, Cristo es rey, Cristo es el reino, y el reino es Cristo. No hay reino sin Cristo, ni Cristo sin reino. El reino es el reinado de Cristo mediante su nueva creación, que es su iglesia. Cuando tú naces de nuevo, ese nacimiento de esa nueva especie, sobre esa nueva especie, Cristo gobierna. Cristo no va a gobernar cuando tú vas a morir. Cristo va a gobernar cuando tú entras al reino. Y ese nacimiento de ese nuevo ser no es engendrado por carne y sangre, sino por voluntad divina. Es engendrada por el Espíritu Santo, por la matriz del Padre, engendrada en el corazón del Eterno. Quiero decirte que cuando tú naces de nuevo, literalmente, tú te conviertes en hijo del sistema del Padre y de su Cristo. Cuando tú naces de nuevo, tú te vas a dar cuenta que en ese reino ya hay una visión, ya hay un propósito, ya hay un deseo. Todos los hijos trabajan para las intenciones del rey.
Es por eso que en el reino no hay dos propósitos. En el reino hay un solo propósito. Yo vengo a decirte que tú no hay dos propósitos entre la iglesia y el Cristo. Hay un solo propósito. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, antes, el cuerpo de Cristo era Yeshua. Ahora el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, antes de ir a la cruz, ese reino se había acercado. Porque ese reino estaba en él, pero aún no estaba en nosotros. Cuando Yeshua fue a la cruz y él murió y él resucitó, ese reino no solamente se había acercado, ese reino había venido a vivir en nosotros. Antes de la cruz nosotros éramos su iglesia. Después de la cruz nosotros nos convertimos en su reino de reyes y sacerdotes. Quiero decirte, iglesia, que este es un tiempo donde Dios va a sumergir a sus profetas y les va a dar una boca de oro. Esa boca de oro va a estar lleno de un mensaje de arrepentimiento del reino, de un arrepentimiento divino. Dios va a romper la mezcla de su iglesia. Nicodemo representa una generación que ha estado en la mezcla. Hoy en día se predica un evangelio del reino mezclado. Nicodemo vino donde Yeshua porque él vio milagros. Pero Yeshua le dijo: Nicodemo, no pongas tus ojos en los milagros, porque el esclavo pone sus ojos en los milagros. Mas Yeshua le habló de entrar al reino. Tú decides de qué forma tú entras al reino. Cuando tú quieres entrar al reino viendo milagros, tú decides entrar en tu condición de esclavo. Pero cuando tú decides entrar cuando tú decides entrar teniendo la revelación a través de una vida íntima, a través de una vida en el altar, en el Padre, tú decides entrar en un nivel de gobierno. El pueblo y los esclavos quieren entrar a través de milagros, viendo milagros. Los entendidos y la gente de gobierno y la gente de la casa de José y de Isaacar, ellos entran por revelación. Pues cuando vino Yeshua donde Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua lo que le dijo a Felipe es: Felipe, ¿cómo que tú quieres entrar al reino? ¿En tu condición de pueblo o en tu condición de gobierno? El que quiere entrar en su condición de pueblo, en su condición de esclavo, quiere entrar viéndole al Padre haciendo milagros. Yeshua le dijo: ¿cómo tú quieres entrar al reino? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? El que quiere entrar en su condición de esclavo y de pueblo, lo ve a través de milagros. Pero el que quiere entrar en su nivel, en su dimensión de gobierno, lo ve a través de revelación al Padre. Quiero decirte algo bien importante. Felipe pudo ver a Jesús. Él caminó por mucho tiempo con Jesús. Pero es en ese mismo momento, cuando Yeshua le habla: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que el Padre y yo somos uno? Esa es la generación que ve al Cristo. Pues para nacer en el reino, yo tengo que entender que Cristo es un medio para un fin. Nicodemo vino buscando a Yeshua, y Yeshua le mostró el reino. Y Yeshua le reveló a Nicodemo que Yeshua es solamente una herramienta, es un medio para el fin que es el reino. Por eso, apóstol, profeta, no se trata de llevarle al pueblo, a la iglesia, su ministerio, sino mostrar el reino. No se trata de que ellos trabajen para usted, sino trabajen para el reino. Pues usted mismo no se debe a la iglesia, usted se debe al reino. Porque Nicodemo había trabajado durante mucho tiempo para Babilonia, pero nunca trabajó para el reino. Usted puede tener muchos años trabajando en Babilonia y nunca en el reino. Usted tiene muchos años de haber recibido a Yeshua y nunca haber nacido de nuevo. Pues el nacer de nuevo no me habla de recibir a Yeshua, sino de entrar al reino y ver el reino. El nacer de nuevo habla literalmente del nacimiento de una nueva especie, de hijos que nacen en el monte de Sión, de hijos que nacen, de hijos maduros. Pues cuando tú naces de nuevo,
Tú no naces en tu condición de niño, tú naces en tu condición de hijo maduro. Pues el reino no lo heredan los niños, el reino lo heredan los hombres. Porque Adán no fue puesto en el reino como niño, Adán fue puesto en el reino como hombre, en el nivel de hijo maduro y en la estatura del varón perfecto. Cuando tú naces en el reino, tú naces fuera del tiempo, es decir, tú naces fuera del tiempo y del espacio, fuera del sistema de este mundo. El nacido de nuevo, la evidencia de un nacido de nuevo, es que no depende del sistema de este mundo. Pues cuando hablamos nosotros de propósito, nosotros no hablamos del propósito simplemente como un propósito por cumplir. El propósito es la totalidad del eterno en la tierra. El propósito es el cumplimiento del Padre total en la tierra. El propósito es el deseo total del Padre en la tierra. Quiero decirte algo bien importante, iglesia. Cuando nosotros hablamos de propósito, nosotros hablamos de que aquel que vive en el propósito, aquel que tiene la revelación, el entendimiento de propósito, es aquel que no vive mediante el sistema de este mundo. Si nosotros decimos que nosotros hablamos de propósito, y si nosotros seguimos dependiendo de los recursos de carne y sangre, entonces nosotros no hemos entendido la naturaleza del propósito. Quiero decirte que Nicodemo le dijo a Yeshua, Yeshua le dijo a Nicodemo que él tenía que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. El nacimiento del agua es el nacimiento por conocimiento de lo que tú me estás escuchando ahorita. Cuando tú escuchas a otro hablar del reino, tú puedes nacer en el reino por conocimiento. Pero cuando tú recibes del Padre mismo, tú naces por el Espíritu. Es decir, cuando tú naces por conocimiento ahorita, tú estás teniendo cuerpo. Pero cuando tú naces por el Espíritu, tienes sangre. Es decir, tienes sangre y tienes cuerpo. Eres una persona viva que has nacido en el reino. En otras palabras, quiero decirte esto bien importante. El nacer de nuevo necesariamente implica a una generación que ha dejado un sistema establecido para depender literalmente del Padre. El nacer de nuevo habla literalmente de que nosotros somos una generación que tiene el entendimiento y la revelación de su herencia. Yeshua dijo, así como el Padre me ha dado un reino, yo así les asigno a ustedes un reino. Si usted quiere entender qué es lo que el hombre ha perdido, estudie lo que Jesús trajo. Si usted quiere saber hacia dónde usted se dirige, estudie usted de dónde ha venido. Si usted quiere literalmente saber cuál es la naturaleza del reino, la profundidad del reino, la esencia de ese reino, los principios de ese reino, los protocolos de ese reino, los principios, la naturaleza, la esencia, el mover de ese reino, estudie Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pues Génesis capítulo 2, 1 y 2 son los capítulos más completos de toda la Biblia. Pues en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 tú no vas a encontrar religión, tú no vas a encontrar miseria, no vas a encontrar pobreza, no vas a encontrar brujería, hechicería, macumba, vudú, no vas a encontrar mezcla. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, tú vas a encontrar literalmente que cuando el Padre termina en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Él dice que todo es bueno y en gran manera. No había Biblias, no había cultos, no había apóstoles, no había profetas, no había cultos de domingos, no había himnarios, no había coros. Y todo eso Dios llamó que era bueno. Hoy día tal vez tú crees que todo está perfecto. Pero para que tú entiendas lo perfecto,
Tú tienes que tener la revelación del inicio. Es por eso que en este tiempo Dios quiere levantar una generación entendida. Pues una cosa es que tú hables del reino, pero otra cosa es que tú hables desde el reino. El reino no se habla desde la boca, el reino se habla desde la matriz. El reino se habla de acá, de aquí. El reino sale de aquí. El reino sale desde la matriz. Dios quiere una generación entendida. Nicodemo, cuando viene donde Yeshua te revela que Dios no quiere que nazcamos en Babilonia. Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo para que esta generación siguiente que viene no nazca en Babilonia, sino nazca en el reino. Pues tú tienes que entender que Yeshua nunca tomó a los discípulos de los fariseos, de los saduceos, de los griegos, de los romanos, de los samaritanos, de los publicanos, ni a los discípulos de Juan. Yeshua buscó sus discípulos en unos pescadores, recaudadores de impuestos, gente con un trono virgen, gente sin doctrina, gente vacía. Pues Dios no puede llenar donde no hay vacíos. Pues cuando Él vio que la tierra estaba desordenada y vacía, es cuando Él empezó recién a operar y moverse. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero decirte algo bien importante. Este es el tiempo donde se va a levantar una generación entendida del reino. Una generación con otro vino. Una generación sin mezclas mezquinas. Una generación con identidad propia. Una generación con vida propia. Una generación que ha muerto a su yo para tomar el yo del Padre. Quiero decirte esta iglesia. Nunca te olvides que así como Nicodemo no logró salir de Babilonia, solamente él logró salir de Babilonia cuando le mostraron el reino. Él logró salir del mundo, pero nunca de Babilonia. De la misma forma, Saulo de Tarso logró salir del mundo, pero nunca logró salir de Babilonia. Cuando tú estudias la vida de Saulo de Tarso, te vas a dar cuenta que Saulo de Tarso no era un hombre que andaba pecando, pero era un hombre que hacía más daño hablando, porque tenía el veneno de la serpiente, tenía el veneno de la sirena de las aguas y del cocodrilo, porque tenía el veneno de Leviatán, tenía el veneno de Jezabel y de Caín y de Saúl y de su madre, la gran ramera, Babilonia. Nicodemo se había casado con la idea de Gamaliel. Él vino para que él salga del cautiverio. Esa luz vino y la arrancó del cautiverio. Saulo de Tarso no tenía años de pecado. Saulo tenía años de estar atrapado en Babilonia. Saulo de Tarso no tenía años de estar en el mundo. Saulo de Tarso tenía años de estar en la mezcla. El más grande cautiverio del hombre es que él no se atreve a dejar su doctrina. Porque antes el evangélico estando en el mundo, adoraba ídolos. Ahora el evangélico adora su doctrina. El evangélico adora más el cielo que el mismo Padre. El evangélico literalmente ama más el cielo que el mismo Padre. El evangélico ama más su salvación que al mismo propósito eterno. Y quiero decirte que no hay salvación sin el reino. Quiero decirles a todos ustedes que este es un tiempo de reino, que este es un tiempo de gobierno, que este es un tiempo que entremos a dimensiones profundas de intimidad con el Padre. Es un tiempo de volver al altar, un tiempo donde Elías va a venir con la metanoia del Padre, porque los profetas del reino vienen con la metanoia del Padre. Los profetas del reino no somos condenativos, no juzgamos, no condenamos, no juzgamos, no maldecimos. Los profetas del reino vienen con la metanoia del Padre para mostrarles el reino y el propósito eterno de esta generación. Esta generación no necesita milagros. Esta generación necesita salir del entierro donde ella está. Pues yo quiero decirte que Yeshua le dijo a los fariseos:
Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces ¿por quiénes lo hacen sus hijos? Yo quiero decirte que hasta los fariseos hacían milagros. Yo te puedo traer milagros, pero si yo no te traigo el reino, yo simplemente te he dejado enterrado en Babilonia. Porque la única forma para que tú salgas de Babilonia es el reino. El reino es el hacha, el reino es las tijeras, el reino es la escoba, el reino es la punta de lanza. El reino es la luz del Padre, que trae el mayor arrebatamiento de tu vida. Por eso cuando hablas de arrebatamiento, cuando hablamos de arrebatamiento, nosotros no hablamos de irnos al cielo, sino nosotros hablamos de salir de las tinieblas y ser trasladados al reino del Hijo. Quiero decirles a todos ustedes que yo los amo. Estaré subiendo otro video. Espero que este video sea estoy completamente seguro que este video es de mucha bendición para tu vida. Quiero decirte que no podemos ser maestros si nunca hemos sido alumnos. Respetemos la unción de los hombres de Dios. No seamos, porque el sistema evangélico es un sistema miserable, que nunca honra, que nunca respeta a los hombres de Dios. Toma las ideas de los otros y se los manosea y se los toma, para que ellos se vayan con esa idea de los otros, para que ellos lo manoseen, para que ellos lo tomen, y se mueven en la unción y en el zapato de otros. Tú no te puedes mover en el zapato de otros, tú tienes que ser tú mismo, tú tienes que ser auténtico de ti mismo, porque los reformadores no somos copia de otros, los reformadores somos auténticos, los reformadores somos una generación que paren sus propias revelaciones de ellos mismos. Yo quiero decirte que Nicodemo, él se sumergía en el monte de Babilonia, pero Yeshua se sumergía en el monte de Sion. Nosotros somos una generación que nos sumergimos en el monte de Sion, y en el monte de Sion es donde Jehová reina. Y ese monte de Sion no es un monte físico, no es un monte de tierra. Ese monte de Sion somos nosotros. Nosotros somos el monte de Sion, la ciudad donde Dios vive. Nosotros somos su casa móvil del Eterno. Nosotros somos la morada del Eterno. Pues Yeshua no vino para llevarme al cielo. Yeshua vino para restaurarme en el reino. Yeshua vino para restaurarme en el trono de David, que es la herencia de los hijos reyes. Pues la herencia de Yeshua no es el cielo. ¿Quién te ha dicho eso? La herencia de Yeshua no es del cielo. La herencia de Yeshua es el trono de David su padre. Y el trono de David su padre no habla del trono de Yeshua en los cielos. No habla del trono del Padre en los cielos, sino habla del trono del Hijo en la tierra. Yo quiero decirte que Nicodemo era parte de un sistema judaizante excluyente. Cuando tú sales del reino, tú sales del excluyente. Y ahí vas a entender que ahí tienes que amar al mormón, al católico, al evangélico, a quien seas. Yo no, quiero decirte bien importante, yo no odio al evangélico. Yo amo al evangelio. Inclusive, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Pero yo quiero decirte, cuando hablo del evangélico, no hablo de personas, hablo de espíritu. Porque ese espíritu evangélico es el más perverso que existe. Porque el evangélico ha tomado la mezcla de todos. Hoy en día, si tú quieres hablar de religión, es un sistema perverso llamado evangelio, llamado cristiano. Pues yo no soy cristiano. Yo no soy reino, yo no soy del reino si yo soy cristiano. Pues el ser cristiano me hace ser del reino. El ser evangélico me hace ser del reino. El ser del reino me hace ser parte. Ni el ser del reino me hace nacer en Jerusalén, la física, en Jerusalén territorio. El ser del reino me hace ser parte de esa generación que nace del Padre. Hay más aguas. Nosotros no vivimos sujetos a la Biblia, encajonados a la Biblia. Nosotros nos sumergimos en el corazón del Eterno, pues en el corazón del Eterno están sus ríos del Padre. Nosotros subimos al monte de Sion para bajar la revelación y dárselo al pueblo, porque es en el corazón del Padre donde aún están sus secretos más guardados y sus secretos más profundos. La religión te dice que Dios ya no habla. Negativo. El corazón del Padre. El reino es la multiforme sabiduría del Padre. El reino no es la idea de ningún hombre, ni mía, ni de ningún pastor, ni de ninguna iglesia. El reino es la idea total del Eterno. Saludos, bendiciones de gobierno, y profetizo que viene un tiempo de rompimiento,
Profetizo que en este tiempo nos vomita Babilonia. Profetizo que en este tiempo nos vomita la mezcla. Profetizo que en este tiempo salimos de las tinieblas, salimos de la oscuridad, del oscurantismo. Salimos a la profundidad del eterno. Salimos a la profundidad del reino, del gobierno. Salimos y nos sometimos y salimos de las tinieblas al reino del Hijo. Padre, porque tú nos has arrancado de las tinieblas y nos has sumergido al reino del Hijo. Profetizo que en este tiempo vas a nacer de nuevo. Profetizo que en este tiempo vas a ser parte del corporativo. Profetizo que en este tiempo el Cristo se te va a revelar como nunca antes en tu vida. Profetizo que viene un espíritu, una metanoia en tu vida. Profetizo que viene un espíritu profético profundo en tu vida. Un espíritu profético que va a tomar tus huesos, tu sangre, que va a tomar tu cuerpo. Un espíritu profético, el espíritu de Elías viene sobre tu vida. Elías viene a abrirte el entendimiento, a abrirte la matriz. Elías viene a mostrarte el reino, a mostrarte el gobierno, a mostrarte la naturaleza del reino, el propósito del reino. Elías viene a arrancarte de la mezcla, de la hechicería y plantarte al reino de vida, a ese reino con esencia propia, a ese reino que no tiene réplica alguno. En el nombre de Yeshua te profetizo que este año que viene y este año que aún no se ha terminado, viene un tiempo de vida, viene un tiempo de visitación del Padre. Profetizo que en este tiempo eres arrancado de la matriz de Babilonia, de la matriz de la serpiente, de la sirena, de las aguas. Profetizo que en este tiempo vas a ser un hombre que va a predicar un reino puro, un reino verdadero, un reino sin mezclas mezquinas. Profetizo que tu fuente va a ser el Padre, que te vas a casar con el Padre. Profetizo que vas a solamente contar con el Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.